Hola a todos amigos de YouTube. La semana pasada una persona me preguntó sobre el egregor, sobre qué opinaba yo del egregor. Bueno, si buscamos aquí en Wikipedia, dicen que un egregor es un concepto propio del ocultismo que viene a representar una toma de pensamientos o mente colectiva. Esto es una entidad psíquica autónoma. Esto es lo que dice Wikipedia. Y bueno, lo que yo sé de un egregor no es algo muy diferente. Lo que yo sé de un egregor es que son formas, pensamientos repetidas muchas veces hasta que se vuelve realidad. Eso es lo que yo sé de un egregor. Ahora, la mayor parte de las veces que uno investiga sobre un egregor se habla del egregor negativo. Por poner un ejemplo, una población donde cada mañana se le da los buenos días a alguien y se le pregunta cómo está y esa persona dice que las cosas están muy mal. Imagínense esa respuesta multiplicada por millones de personas. Eso hace un monstruo y según lo que dice aquí Wikipedia, que se forma una entidad psíquica autónoma que se va a nutrir de qué? Se va a nutrir de ese tipo de respuestas. Se va a nutrir de ese egregor colectivo, ese pensamiento repetitivo colectivo. Acabo de poner el ejemplo negativo. Entonces, investigando un poco hace ya unos cuantos años, vi varias cosas que tienen que ver con este tema y quisiera empalmarlas para que ustedes saquen sus propias conclusiones y vean si esto tiene coherencia, si tiene lógica o no. Hace tiempo vi algo que me llamó mucho la atención, que me tocó estudiarlo por los tipos de sanaciones, las terapias que yo ejerzo, que se llamó el experimento del centésimo mono o la teoría del centésimo mono. Esta teoría hablaba de que unos japoneses agarraron unos monos en una isla y le dieron patatas o papas llenas de arena, llenas de barro. Y ellos no querían comer las batatas, las papas, hasta que llega una mona joven, se va al mar, se da cuenta que la puede lavar con el agua del mar y no solamente la lavó, sino que se la comió y el sabor cambió. El sabor se mejoró, presumo yo que por el agua salada, ¿no? Pues esto hizo un efecto dominó en la tribu, para no hacérselos tan largo. Y todo el mundo estaba haciendo lo mismo, todos los monitos estaban lavando las patatas y comiéndoselas de esa misma manera. Entonces, ¿dónde viene aquí la parte interesante que se puede empalmar con un egregor positivo? Que fueron a otras islas estos japoneses y se dieron cuenta de que en otras islas había monos que estaban haciendo lo mismo sin haber tenido un contacto físico con estos monos del principio del experimento. O sea que no había manera física de que se le enseñase a aquellos monos a hacer lo mismo con las patatas. Sin embargo, lo aprendieron, como si se hubiesen comunicado de manera psíquica. Aquí es donde viene lo interesante de este experimento. Entonces, esto me hace recordar un poco a Jacobo Grinberg, ese científico mexicano desaparecido, que fue un hombre bastante prominente en estos estudios psíquicos. Y Jacobo Grinberg hablaba un poco de algo que él le llamó la latiz, y decía que la latiz era como especie de una malla, por supuesto invisible a los humanos, pero que podía comunicar a los seres humanos de manera psíquica. También me lleva a recordar a Carl Jung, donde Carl Jung hablaba del inconsciente colectivo y cómo tenía impactos el inconsciente colectivo a raíz de los pensamientos individuales, a raíz del inconsciente individual. Entonces, tenemos a dos grandes personalidades
que de algún modo hablaron de esta malla psíquica o de esta conexión mental que se puede tener en masa, pero empieza individualmente. Entonces, si nos vamos al trabajo de Thomas Jung, de la doble rendija, algo que yo he estudiado bastante bien, con mucha curiosidad, porque yo empiezo a incursionar en las terapias que hago hoy en día estudiando física cuántica, estudiando el comportamiento de la energía a su nivel más pequeño y a su nivel más pequeño de existencia y cómo impacta o cómo influye en el ser humano. Ese básicamente ha sido mi trabajo. Bueno, cuando Thomas Jung hace el experimento de la doble rendija, descubre que la partícula cuántica se tornaba onda o se tornaba partícula dependiendo del observador, dependiendo de si la estaban observando o no. O sea, esto me dice a mí de cómo miramos nosotros el mundo. Nosotros podemos transformar nuestra realidad. Eso es básicamente lo que quiere decir ese experimento, para no aburrirlo y contarle el experimento desde el principio. De todos modos, de todo lo que yo les diga aquí, es buenísimo a las personas que quieren expandir su conciencia, que quieren ese despertar de conciencia del que tanto se habla. Es bueno de que yo les dé estas pinceladas a ustedes y ustedes investiguen por sus propios medios y se convenzan de una manera más reconfortante, porque en mi experiencia nadie enseña a nadie. En mi experiencia, uno le puede decir esto a una persona y las personas lo pueden tomar como que sí, alguien lo dijo, pero a mí no me consta. Entonces, por eso es bueno investigar, es bueno que se conviertan en investigadores y saquen sus propias conclusiones. Habiéndoles nombrado ya todo lo anterior, les quiero comentar algo. Quiero comentar una leyenda que yo leí y lamentablemente no la volví a conseguir en internet. Hay muchas cosas que yo he tenido la oportunidad de ver interesantes en internet y cuando las vuelves a buscar simplemente desaparecen. O no sé si no las sé buscar bien. Bueno, leí una leyenda de un psíquico en la ciudad de Chicago, en una época en que Chicago estaba desbordada por la delincuencia, y este psíquico unió a varios psíquicos más. Creo que fueron 100 personas, 100 meditadores, y los repartió por toda la ciudad de Chicago. Y haciendo un trabajo de meditación, haciendo lo que creo que puedo llamar un egregor colectivo, el índice de criminalidad en un mes bajó en un 30% en esa ciudad. Entonces, si esto es real, si esto de los pensamientos positivos tienen un impacto en la sociedad, podríamos cambiar la realidad de nuestra ciudad, de nuestro país. Yo creo que sí. Yo creo que los países que tienen muchos problemas, si les hacen una encuesta individual a cada persona, las personas no te van a responder como los países nórdicos, como si estuviesen en Suiza, pues. Creo que hay otra cultura, hay otro pensamiento donde está muy lejos de perjudicar al prójimo. Creo que hay unas culturas, si ustedes estudian un poco sobre los países nórdicos, esos países más civilizados que nosotros, bueno, yo vivo del otro lado del mundo, en un país suramericano. Si ustedes estudian un poco sobre esas culturas, ustedes se van a dar cuenta de lo mismo que me he dado cuenta yo. Allá impera el respeto, allá la gente es muy respetuosa, aunque se digan que son muy frías. Es mejor una persona fría, respetuosa, que una persona cálida que te falte el respeto. 1000 veces mejor. Entonces, si esto es así, si tomamos en cuenta el cómo vemos nosotros las cosas, con el experimento de Thomas Jung de la doble rendija, si tomamos en cuenta lo que les hablé de Carl Jung, lo que les hablé de la latiz de Jacobo Grinberg, lo que les hablé del experimento del centésimo mono, yo creo que sí vale la pena experimentar en masa, ser
personas positivas con los demás, ser personas amables con los demás y tener pensamientos positivos. Porque de algún modo todo lo que nosotros hacemos vuelve a nosotros. Yo en el próximo video les voy a hablar de lo que yo he investigado y las conclusiones que he sacado de las SM, de las experiencias cercanas a la muerte y de la reencarnación. Les voy a hablar de este tema y en ese video espero se den cuenta que de verdad todo lo que nosotros hacemos vuelve a nosotros, que nosotros somos creadores de algún modo de nuestra vida, de lo que nos ocurre. Bueno, espero les haya quedado un poco más claro lo que es un egregor, espero les haya llegado de manera clara el mensaje. Siempre intento hacerle honor a Richard Feynman, es un físico del cual yo me siento mucha admiración por él, porque él decía, adéntrate en un tema, investígalo bien y explícalo de la manera más fácil. Y es bueno lo que intento hacer con ustedes para que no tengan, o la mayoría de ustedes no tengan la necesidad de leer tanto, investigar tanto como lo hice yo. No sé si hayan otras personas que hayan investigado más que yo, de seguro que sí, pero yo a veces leía, bueno, para no hacérselos complicado, cuando uno lee un libro, el libro puede tener 200 páginas y las cosas que puntualmente te dejan algo están en unas 10 páginas del libro, y así parece ser todo, pues. Entonces yo creo que se puede enseñar a las personas de una manera más objetiva. Y estos puntos que le di, les sugiero que lo busquen y espero que puedan llegar a tener un conocimiento más claro de las pinceladas que yo les he dado aquí en este video. Si les gustó el video, les pueden dar un like, se pueden suscribir, me pueden hacer comentarios, preguntas. Y le agradezco a las personas que me han enviado preguntas al correo electrónico, han sido muy interesantes y paso a paso voy a intentar desarrollarlas de la mejor manera posible. Muchas gracias.